Entonces vamos a hacer nuestro diagrama. Tenemos como situación inicial, tenemos 1 kilogramo de hielo a presión normal y vamos a poner acá que esto es 0 grados Celsius. Tengo 1000 gramos de hielo y 2 decímetros cúbicos de agua. O sea que tengo el hielo y además tengo el agua. 2 decímetros cúbicos, ¿verdad? 2 decímetros cúbicos de agua. Bien. Además dice que esto está a presión normal. Voy a poner otro cuerpo en el calorímetro que tiene 7 kilogramos de hierro a 200 grados Celsius, ¿verdad? A 200 grados Celsius tengo hierro, 7 kilogramos. Y no se olviden que como estoy trabajando con el agua, tengo que marcar los 100 grados Celsius, que es importante, es una temperatura importante para el agua. Me dan el calor específico del hielo, del hierro, del hielo, del agua, del vapor, el calor de fusión del hielo y el calor de vapor, el calor de vaporización del agua. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es bueno, hacer nuestra hipótesis, ¿no? Decir en dónde pensamos que va a equilibrarse este sistema. Entonces, podríamos pensar, como primera instancia, que el sistema se va a equilibrar en una temperatura entre 0 y 100 grados, ¿verdad? Yo no sé eso, no lo sé. Lo voy a suponer y a la hora de hacer mis cálculos veré si esto es real o no, ¿verdad? Si no, cambiaré mi hipótesis. Entonces voy a decir, primera hipótesis o primera prueba, primera prueba, vamos a suponer que la temperatura de equilibrio está entre 0 y 100, entre 0 y 100, ¿verdad? Entre 0 y 100 grados. Y vamos a calcular esa temperatura. Si la temperatura nos da entre 0 y 100, quiere decir que todo está bien, es correcto, ¿verdad? Bien, un segundito por favor, que hay alguien acá que no puede entrar. Denme un segundito, por favor. Muy bien, entonces vamos a suponer, si eso es así, si eso va a ocurrir, entonces, ¿cómo va a evolucionar este sistema? Bueno, pues lo primero que va a ocurrir es que el hielo que está acá se va a fundir, ¿sí? Todo este hielo que hay acá, estos 1000 gramos de hielo, van a pasar de hielo, de sólido, a líquido. Y una vez que todo el sistema esté en forma líquida, toda la masa completa del hielo más el agua que está a 0 grados va a subir su temperatura hasta acá. Todo en forma líquida. Y por otro lado, el hierro va a descender su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a poner que esto es la T de equilibrio, temperatura de equilibrio, y le vamos a poner nombre a todos estos calores.
poner nombre a todos estos calores. Vamos a poner Q1, Q2 y Q3. Y vamos a calcular la temperatura de equilibrio a ver si es cierto. Si la temperatura no me da en este rango, significa que mi suposición es incorrecta y entonces tendré que cambiar esa suposición, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley del calorímetro, como ustedes ya saben, lo que hay que hacer es sumar todos estos calores e igualarlo a cero. Bien, el Q1 va a ser la masa del hielo por el calor de fusión del hielo, el calor que se necesita para fundir el hielo es Profe, el Q1, sí, yo no entiendo el agua. Tipo, ¿el agua te lo están dando aparte o te lo están dando junto al hielo? No entiendo por qué te lo agregaron. porque dice acá que coexisten, en el que coexiste 1 kilogramo de hielo y dos decímetros cúbicos de agua a presión normal. O sea que esto coexisten quiere decir que están en equilibrio. En equilibrio, Ah, ok, los dos están a 0 grados. Ok. exactamente, exactamente. Si dice que están a presión normal, ¿significa que están a 0 grados? No, lo que pasa es que el hielo y el agua pueden coexistir como en equilibrio solo a presión normal, ¿verdad? Entonces te están diciendo, si a ti te dicen que hay hielo y agua, es 0 grados a presión normal. Si te dicen que a presión normal hay vapor y agua, entonces el sistema está a 100 grados. ¿Sí? Hielo y agua, hielo y agua líquida a presión normal están en equilibrio solamente a 0 grados Celsius. Líquido y vapor están en equilibrio a presión normal a 100 grados Celsius. ¿Okay? Eso es lo que me dice a mí, que estos dos cuerpos coexisten en equilibrio a presión normal. Como es hielo y es agua líquida, entonces eso significa que ese sistema está a 0 grados. Muy bien. El Q2, fíjense que el Q2 va a ser la masa del hielo que se transformó en líquido, más la masa del agua líquida que ya era líquido, que se va a calentar desde esta temperatura, desde 0 hasta el equilibrio. O sea que acá tengo que poner más masa del hielo, más masa del agua líquida, por el calor específico del agua líquida, por el delta T del agua líquida. Muy bien. Disculpen que se cortó la internet, se cortó un... A ver, estamos bien, ¿no? Ok, perdón por el corte. Ok, bueno, vamos a repetir esto, fíjense, para que se entienda bien. Estos problemas de determinar la temperatura final son los problemas más difíciles y se hacen, pues, como es en su cátedra, que es por prueba y error o por suposiciones. Entonces, lo que yo dije acá, como una suposición sencilla, dije, bueno, voy a suponer que todo el sistema se va a equilibrar a una temperatura de entre 0 y 100 grados. Entonces, eso me llevó a pensar de que si este hierro que está acá se va a equilibrar a 100 grados, pues va a bajar su temperatura de 200, perdón, entre 0 y 100, va a bajar su temperatura de acá hasta acá. Pero el agua, esta mezcla que está acá, lo primero que va a hacer es el hielo se va a fundir y una vez que esté fundido todo el hielo, esa masa de hielo más la masa de agua que ya existía, se van a calentar todos hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, el primer calor es el calor para que se funda esta masa de hielo, estos 1000 gramos de hielo. El segundo calor es el calor que necesito para que la masa de hielo que ya se volvió líquida, más la masa de agua que ya estaba, esas dos masas juntas, eleven su temperatura, un calor sensible. Y la tercera
El tercer calor es el calor que pierde el hierro, ¿sí? Es un calor sensible también. No cambia de estado porque no me lo informa el problema. Bueno, vamos a poner los datos. La masa del hielo son 1000 gramos. El calor específico, el calor de fusión del hielo, según me lo dicen acá, el calor de fusión del hielo, 80. Ponemos 80 calorías sobre gramo, más, ahora vamos con masa del hielo. La masa del hielo dijimos que era 1000. La masa de agua, esta masa de agua, miren, ¿cuánto es 2 decímetros cúbicos de agua? Bueno, 2 decímetros cúbicos de agua son 2 litros de agua, porque decímetro cúbico es lo mismo que litro. Y litro, cada litro corresponde, tiene una masa de 1000 gramos. Entonces, estos son 2000 gramos de agua. Entonces, vamos a poner 2000. Calor específico del agua en forma líquida, lo tenemos acá. Una caloría sobre gramo grados Celsius. Una caloría gramo grados Celsius más la masa del hierro eran 7 kilos. Pero como los datos del hierro están en gramos, pues voy a poner 7000 gramos. 7000 gramos. Te salteaste la temperatura. Perdón, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. La variación de temperatura del agua, sí. Que va a ser la temperatura de equilibrio, que es la final, menos la inicial, que es 0 grados. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el hierro. El hierro tiene 7 kilos, son 7000 gramos. Calor específico del hierro, 0,113 calorías grado Celsius. Variación de temperatura del hierro, pues el hierro terminó en la temperatura de equilibrio y empezó en 200. Entonces es T final menos inicial. T menos 200 grados Celsius. Listo. Bueno, ahí estaría planteado mi problema. Tengo que operar, hacer mi reducción. Primero voy a ver el tema de las unidades, ¿verdad? Primero veo que en los tres términos están las calorías sobre gramo. Calorías sobre gramo cancela. Calorías sobre gramo cancela. Luego en el segundo término, no se puede cancelar nada. En el tercero tampoco. Bien, acá tenemos, en el primer término tengo 80 por 1000, 80.000. 80.000 gramos. En la segunda tengo 3000. Este cero lo puedo sacar, ¿no? Ese no hace nada ahí. Serían 3000 gramos. 3000 gramos sobre grados Celsius, que no se canceló, por la temperatura de equilibrio. El tercer término, ese tenemos que operar acá. Profe, en el primer término puso 8000 y es 80.000. 80.000. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 80.000. Muchas gracias. Vale. Vamos entonces a hacer esta multiplicación. Esta multiplicación de acá. 7000 por 0.113. Esto nos da 791, ¿verdad? 791 dividido grados Celsius. Pues entonces vamos a hacer 791 por T, me queda 791 T sobre grados Celsius. Y el otro sería 791 por 200. Por 200. Me queda 158.200
y nada más, ¿verdad? Pues se cancela grados Celsius con grados Celsius. No, y me quedó gramos, ¿sí? Esto es 0. Y acá en esta también creo que queda gramos, sí, que queda gramos. Bueno, ahora vamos a reducir términos semejantes. Vamos a reducir este término de acá con este de acá, ¿verdad? Y lo vamos a pasar del otro lado con su signo cambiado. Entonces esto nos da 80.000 menos 158.200 me da menos 78.200. Pero como lo voy a pasar del otro lado del igual, le pongo el signo positivo. 78.000, perdón, 78.200. Y esto está en gramos. Perdón, gramos se puede cancelar, miren. Está repetido en todos los términos. Así me di cuenta. Podemos cancelar. Y ahora vamos a operar estos dos términos, ¿verdad? Esto sí lo voy a dejar de este lado. Esos dos términos me darían 3.791. 3.791 TE. Dividido grados Celsius. Vamos a despejar la temperatura de equilibrio. Nos quedaría 78.200 por grados Celsius. Paso a multiplicar grados Celsius. Y dividido por 3.791. 3.790. Bueno, la temperatura me dio 20,63 grados Celsius. Profe, 78.200, ¿de dónde salió? 78.200 es la operación entre este término y este, ¿verdad? Estos dos. A 80.000 el resto de... Sí, bien. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Será que es correcta mi suposición? Sí o no, porque Perfecto, se así encuentra entre es. medio. Está Sí. entre 0 y 100. Muy bien. O sea que acepto mi suposición mi suposición fue correcta, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué diríamos? Vamos a ir a ver qué nos está preguntando el problema y damos la respuesta. Dice, calcule la temperatura final, listo, ya está. Temperatura final, 20,63 grados 6. Ponemos acá, respuesta. Respuesta, temperatura final, 20,63 grados Celsius. Listo. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, chicos, chicas, que quieran hacer algo que no quedó claro? Me avisan, se los explico de nuevo. No son problemas fáciles, de veras que no son fáciles. Yo tengo una duda. Sí, Si ahí no me hubiera dado, ¿entre qué temperaturas lo tendría que volver a hacer? bueno, Como para que me dé bien el resultado. entonces, fíjate que tú dijiste, si esta suposición no te da, tú podrías haber ensayado otra temperatura. Podrías haber dicho, bueno, voy a probar, voy a decir, voy a suponer, ¿verdad? 100 grados, y acá tengo 200. Entonces, yo podría decir, bueno, no está entre 0 y 100. Probemos si está entre 0
y 200, entre 100 y 200, sería mi otra suposición. Entonces, yo pintaría o describiría mis procesos de esta forma. El hierro se enfría, el agua va a hacer esto, el agua, el hielo se funde, después el agua junto con el hielo, toda esa masa líquida se calienta hasta 100 grados como líquido, y luego esto cambia de estado, se vuelve vapor, y luego el vapor se calienta. Esa sería tu otra suposición. Y entonces tendrías que sumar estos calores. Este Q1, este de acá, este de acá, 3, 4 y 5. Y despejarías la temperatura de equilibrio, y si te da que está entre 100 y 200, entonces tu suposición era correcta. ¿Ok? Esa sería otra de tus suposiciones posibles. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, bien. Vamos con el otro entonces, chicos. Vamos a buscar el otro problema, ¿sí? Vamos a ver, porque tenemos poquito tiempo ahora. Bueno, vamos con el problema número 2. Problema número 2. Ahí está. Problema número 2, que es otro con el cual tuvieron alguna dificultad. Bueno, problema número 2. Todos los problemas que saqué son problemas de directamente exámenes de CISALE que me pasaron ayer. Acá no hay de UA 21, no hay de... Todos son de CISALE, ¿verdad? Dice: un gas de luz incide desde el aire sobre un cubo de vidrio formando un ángulo de refracción de 37,28. Indique el ángulo que se forma entre la cara superior del cubo y el rayo incidente. Okay. Vamos a ver. Yo tengo, esta es la cara superior del cubo, la que dice. Recuerden ustedes que siempre hay que marcar la normal. La normal es la línea de referencia en estos problemas. Entonces, esa es la línea normal. Dice que incide desde el aire, esto es aire, esto es el aire, y este es el vidrio. Aire y vidrio, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos leyendo el problema. Dice que el haz de luz incide desde el aire sobre un cubo de vidrio, formando un ángulo de refracción de 37,28. 37,28. El ángulo de refracción siempre se mide respecto de la normal. Este es el ángulo de refracción, 37,28. Y dice cuál es el ángulo que se forma entre la cara superior del cubo y el rayo incidente. El rayo incidente. Es decir, el rayo incidente puede entrar por acá, no lo sé, no sé cómo, no sé qué ángulo forma, pero para tener una referencia lo voy a dibujar ahí. Bien. Y recuerden ustedes que este es el ángulo que se llama el ángulo de refracción. Pero a mí no me están pidiendo ese ángulo de refracción, en realidad me están pidiendo este ángulo de cambio. Acá dice cuál es el ángulo que se forma entre la cara superior del cubo y el rayo incidente. O sea, perdón, le vamos a llamar a este ángulo X. Ese es el que yo quiero saber. Bueno, Profe, una pregunta. ¿El rayo que está en amarillo no sería el incidente? este es el incidente, este es el rayo incidente. Ah, perdón, acá puse refracción. Este es el incidente, el ángulo de incidencia. Gracias. Ese es el ángulo de incidencia. Muy bien. Entonces,
Recordemos, solo para analizar acá, que el índice de refracción del aire y del vacío es 1, ¿verdad? Eso lo tengo que saber. Pero para poder resolver este problema, necesito el ángulo de refracción del vidrio, que no lo conozco. No conozco el índice de refracción del vidrio. Entonces, voy a hacer uso de la segunda parte de la información que me están dando acá en el problema, que dice que el ángulo límite del vidrio respecto del aire es 44 grados. O sea, me están diciendo que el ángulo límite para el sistema del vidrio y aire ese ángulo límite dice que vale 44 grados. Muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan, había una fórmula que decía que el seno del ángulo límite es el índice de refracción menor dividido el índice de refracción mayor. Siempre refiriéndonos a este sistema, el sistema vidrio-aire. Bien, y el aire tiene un índice de refracción 1 y es el mínimo índice de refracción que existe. No hay otro menor que ese valor. O sea, todos los índices de refracción van a ser superiores a los del aire. Entonces, acá vamos a poner esto. El seno de 44 grados va a ser el índice menor, que es el del aire. El aire es el que tiene menor índice de refracción, sobre índice de refracción del vidrio. Y con eso vamos a despejar el índice de refracción del vidrio que nos hace falta para poder ir a trabajar nuestro problema. Entonces, despejamos el índice de refracción del vidrio, vamos a hacer la cuenta, es 1 sobre el seno de 44. Entonces nos queda 1 sobre el seno de 44. Dividido sin 44. 1,44. Ese es el índice de refracción del vidrio. Entonces, ahora me voy a mi situación original. Estoy estudiando esta situación de acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la ley de Snell a ese caso. La ley de Snell, recuérdense que decía que seno, perdón, en este caso sería índice de refracción del aire por seno del ángulo de incidencia, índice de refracción del vidrio, seno del ángulo de refracción. El del aire es 1, el seno del ángulo de incidencia no lo conozco, índice de refracción del vidrio, 1,44, lo acabo de averiguar, y el seno del ángulo de refracción es seno de 37,28. Despejamos, nos va a quedar 1,44, perdón, operamos 1,44 por el seno de 37,28. Esto me da 0,872. Para despejar el ángulo, tengo que pasar el seno, pasa como el seno inverso o la función de arco del seno, como se le llama, arco del seno, 0,872. Hacemos shift seno, 0,872, y eso nos da 60,7.
Ese es el ángulo de incidencia. Pero no es eso lo que nos pide el problema. El problema lo que nos pide es este ángulo, ¿verdad? Que va a ser a 90. Le voy a sacar este ángulo. Entonces voy a decir, el ángulo X, que es el que estoy buscando, ese ángulo desconocido, va a ser a 90 grados, le voy a restar 60,7. Y entonces eso nos da 90 menos 60,7, nos da 29,3. 29,3. Esa es la respuesta. 29,3 grados. Profe, ahí Sí. hiciste lo de ángulo de desviación. ¿Perdón? Ahí hiciste lo del ángulo de desviación. No, esto no es ángulo de desviación. Esto es un ángulo que me pidieron ahí. El ángulo de desviación sería este. El ángulo de desviación es este, que se mide. Ah, el de abajo. Ya, ahora te lo muestro acá. Mira. El ángulo de desviación es el ángulo que hay entre la trayectoria original del rayo y el rayo refractado. Este es el ángulo de desviación, ¿verdad? Ese es el, Ah, ok. ¿sí? A mí me pidieron este de acá. ¿Ok? Bueno, esto creo que es porque tal vez no han repasado, no les salió porque quizás no repasaron todavía lo de ondas. Traten de verlo hoy si tienen tiempo, ¿verdad? Los videos. Voy a cortar acá, chicas, chicos. Profe, me repetí. Ah, queda un minuto. Bueno, Sí, después. ahora nos conectamos inmediatamente, ¿sí? Vale, vale.